Jesús miró a sus discípulos directamente a los ojos y les dijo algo que debió haberles helado la sangre. Les dijo: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Piensa en esto. El Hijo de Dios pudo haber usado cualquier época de la historia para describir cómo sería el final de los tiempos. Pudo haber mencionado el éxodo, el exilio, las plagas de Egipto, cualquier momento, pero no eligió ninguno de esos. Eligió los días de Noé, y eso no fue casualidad, fue intencional, porque lo que ocurrió antes del diluvio no fue un accidente de la historia. Fue la demostración más completa y más aterradora de hasta dónde puede llegar el corazón humano cuando decide vivir sin Dios. Y hoy vamos a entrar juntos en ese mundo, no con un resumen rápido, no con lo que ya te han contado 1000 veces. Vamos a descubrir lo que casi nadie te ha explicado sobre la civilización que existió antes del diluvio. Su pecado, su organización, su arrogancia, y la respuesta de Dios que borró aquel mundo de la faz de la tierra para siempre. Pero antes de hablar del pecado que corrompió a esa generación, necesitamos entender algo que cambia por completo la manera en que vemos esta historia. Y es algo que muy pocos consideran. El mundo que llegó al diluvio no era joven, no era primitivo, no era una humanidad recién comenzando a descubrir el fuego. Era una civilización con más de 16 siglos de historia acumulada. La Biblia registra con cuidado absoluto, generación por generación, las edades de los patriarcas antediluvianos. Desde la creación de Adán hasta el diluvio transcurrieron aproximadamente 1656 años. Esa cifra no es simbólica, no es estimada, no es una metáfora. Surge de la suma directa de las edades registradas en Génesis. 16 siglos. 16 siglos de reproducción humana constante, 16 siglos de transmisión cultural, 16 siglos de aprendizaje, de lenguaje, de técnica, de organización social, 16 siglos de memoria acumulada, generación tras generación. Cuando Adán fue expulsado del huerto del Edén, no salió como un ser ignorante, salió con el conocimiento del bien y del mal grabado en su conciencia para siempre, salió con mandamientos claros, salió con límites establecidos, salió con advertencias explícitas de parte de Dios. Cada generación que nació después de él no vivió en inocencia, vivió en responsabilidad consciente. Y la historia humana no comenzó lentamente, comenzó con una intensidad estremecedora. Ya en la segunda generación se produce la primera fractura, y no fue una fractura menor. Caín, el primogénito de Adán, no solamente mató a su hermano Abel, hizo algo mucho peor. Despreció la advertencia directa de Dios, escuchó la voz del Creador del universo mirándolo de frente, diciéndole: si no haces lo correcto, el pecado está a la puerta y te desea, pero tú debes dominarlo. Escuchó la voz de Dios, la procesó, la entendió y decidió ignorarla. Mató a su hermano, evadió la responsabilidad y estableció un modelo de vida que definiría a la mitad de la humanidad durante los próximos 16 siglos. Aprender a vivir sin someterse a Dios. A partir de Caín, la humanidad no solo se multiplica, se divide en dos líneas espirituales completamente distintas. La Escritura lo muestra con claridad. Mientras una línea, la de Set, invoca el nombre de Dios, otra línea, la de Caín, desarrolla su vida entera sin referencia alguna al Creador. Y es en esa segunda línea donde aparecen las primeras señales de una civilización poderosa y organizada. Se fundaron ciudades, se desarrollaron oficios especializados, se trabajó el bronce y el hierro, se crearon instrumentos musicales de cuerda y de viento, aparecieron estructuras sociales complejas y estables. Esto es crucial. La civilización antediluviana no fue una humanidad salvaje, no fue una humanidad atrasada, fue una humanidad técnicamente activa, culturalmente avanzada y socialmente sofisticada.
El desarrollo fue temprano, fue constante, fue impresionante, pero hay algo más. Algo que hizo todo esto exponencialmente más intenso. Un factor que no tiene paralelo en ninguna otra época de la historia humana. La longevidad. Los hombres de aquella era no vivían 70 u 80 años como nosotros. Vivían siglos enteros. Adán vivió 930 años. Matusalén alcanzó los 969. Set vivió 912. Enos, 905. Piensa en lo que eso significa. Múltiples generaciones conviviendo al mismo tiempo, no durante décadas, durante siglos. El abuelo no moría antes de conocer a sus bisnietos. El abuelo convivía con la octava, la novena, la 10ª generación de sus descendientes. El conocimiento no se perdía, se transmitía de boca en boca durante siglos. Y aquí viene un dato que debería estremecerte. Adán pudo haber mirado directamente a los ojos de Matusalén, su propio descendiente de la 7ª generación, y contarle con sus propias palabras, con su propia voz temblorosa de anciano que había vivido más de 800 años, cómo era caminar con Dios en el Edén, cómo se sentía la presencia divina entre los árboles, cómo sonaba la voz de Dios cuando caminaba con él en la brisa de la tarde, y cómo fue el momento exacto en que todo se quebró para siempre. Matusalén nació antes de que Adán muriera. Y Matusalén vivió hasta pocos años antes del diluvio. La memoria del huerto, de la caída, de la serpiente, de la sentencia divina, no fue un relato lejano. Fue un testimonio de primera mano transmitido a través de generaciones que convivieron durante siglos. Entonces, entiende esto bien. La humanidad antediluviana no carecía de información, no le faltaba testimonio, no estaba desinformada, no estaba alejada de la verdad por desconocimiento. Cada generación nacía dentro de una estructura ya formada, aprendía lenguajes establecidos, heredaba técnicas, costumbres, formas de organización. El conocimiento no se perdía, se acumulaba, la cultura no se fragmentaba, se consolidaba. La humanidad no carecía de información, carecía de obediencia. Durante más de 16 siglos, esa civilización tuvo tiempo de sobra para desarrollar ciudades, rutas comerciales, intercambio entre pueblos, especialización laboral y transmisión de ideologías completas. La Biblia no ofrece un catálogo arqueológico de aquel mundo, pero deja absolutamente claro que era activo, era poblado y era socialmente complejo. Un mundo lleno de personas, un mundo lleno de historia, un mundo con suficiente desarrollo como para ser plenamente responsable de su rumbo. Y es precisamente en ese contexto, después de siglos de crecimiento humano sostenido, cuando Génesis introduce una frase que marca un punto de inflexión decisivo en toda la narrativa. Génesis capítulo 6, versículo 1 dice: «Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas», el texto no dice que comenzaron a existir, dice que comenzaron a multiplicarse. La diferencia es fundamental. El énfasis no está en el origen, está en la explosión. La humanidad había alcanzado una masa crítica. Ya no era un grupo de familias. Era una civilización extendida sobre la faz de toda la tierra, y esta multiplicación no se presenta como pecado en sí misma, se presenta como contexto, pero es un contexto que lo cambia todo, porque a mayor expansión humana, mayor alcance de la influencia cultural. Lo que una generación normaliza no queda encerrado en un clan, se difunde, se replica, se instala en la mente colectiva, se consolida como costumbre, y finalmente se convierte en ley no escrita. Lo que empezó como excepción termina como norma, lo que empezó como transgresión termina como tradición. Pero mientras la humanidad crecía, se expandía y se organizaba, algo fundamental no estaba ocurriendo. El corazón humano no se estaba corrigiendo, la conciencia no se estaba afinando, la obediencia no se estaba restaurando. Y es aquí donde el relato avanza desde la demografía hacia un fenómeno que revela la raíz del problema.
Un problema que no era cultural ni social, era espiritual, era estructural, era irreversible. Génesis capítulo 6, versículo 2, dice: viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Hermanos amados, este versículo no es una anécdota, es un quiebre. Algo comenzó a romper el orden original de la creación, y quiero ser honesto contigo. A lo largo de la historia han existido distintas interpretaciones sobre quiénes eran exactamente los hijos de Dios. Algunos han visto una referencia a seres celestiales. Otros han interpretado que se trata de la línea piadosa de Set mezclándose con la línea impía de Caín. El texto no se detiene a explicar cada detalle, pero independientemente de la postura, el pasaje es absolutamente claro en un punto que nadie puede negar. Lo que ocurre aquí implica transgresión de límites, implica mezcla indebida, implica desorden moral, implica decisiones gobernadas por el deseo, no por la obediencia. Observa los verbos con cuidado. Primero dice que vieron. Ese verbo no describe discernimiento espiritual, describe atracción, describe una mirada dominada por lo estético. No aparece el temor de Dios, no aparece la consulta al Creador, no aparece ningún principio moral guiando la decisión, solo el deseo. Luego el texto dice, tomaron para sí. No describe un pacto, no describe un compromiso reverente. Describe apropiación, describe dominio, describe selección basada exclusivamente en lo que el ojo desea, y termina con una frase que define el espíritu completo de aquella generación escogiendo entre todas. Sin freno, sin criterio moral, sin restricción de ningún tipo, la conducta ya no estaba sometida a un orden superior. Estaba sometida enteramente al apetito humano. Aquí se establece un principio que todo lo que viene después confirmará con fuerza devastadora. Cuando una civilización crece y se organiza pero pierde los límites, el pecado deja de ser individual. Se convierte en sistema. La familia, que debía ser el núcleo de estabilidad espiritual, empieza a construirse bajo criterios opuestos al diseño de Dios. Y cuando la familia se distorsiona, la sociedad completa se distorsiona con ella. Lo que comenzó como transgresión terminó como costumbre. Lo que empezó como pecado de unos pocos se convirtió en la norma de todos. Y justo después de esto, Dios habla, y lo que dice cambia completamente el tono de la historia. Génesis capítulo 6, versículo 3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Esta frase no es una reacción impulsiva, es un decreto de límite. Dios anuncia que su paciencia tiene un final. La expresión no contenderá para siempre revela algo estremecedor. Ya existía una tensión prolongada. Durante siglos, Dios había soportado, había advertido, había contendido con la rebeldía humana. Ahora anuncia que ese período se acerca a su cierre. Y cuando dice porque ciertamente él es carne, no describe biología, describe orientación espiritual. La humanidad eligió vivir dominada por lo inmediato, lo visible, lo deseado. Dejó de lado por completo la referencia espiritual. El espíritu cedió ante la carne. Lo eterno fue reemplazado por lo temporal. Lo sagrado fue sustituido por lo conveniente. 120 años. Esa fue la cuenta regresiva. Un último período de gracia. Un último plazo de misericordia antes de la sentencia definitiva. El juicio no cae todavía. Todavía hay tiempo. Todavía hay oportunidad. Dios sigue otorgando espacio para arrepentimiento. Pero el anuncio es claro. La historia ha entrado en su etapa final. El reloj de la misericordia ha comenzado a correr, y no se detendrá. Pero ahora viene lo más estremecedor de todo. Después de la advertencia, después del decreto de límite, después de siglos de paciencia, el texto nos lleva al diagnóstico central, al veredicto moral de Dios sobre la condición completa de la humanidad. Y hermanos amados,
Lo que van a escuchar ahora es probablemente la declaración más severa jamás pronunciada en toda la Escritura sobre el estado del corazón humano. Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Necesito que entiendas la gravedad de cada palabra en este versículo. No es una observación casual. Es un veredicto judicial pronunciado por el Creador del universo después de más de 16 siglos de observar a la humanidad. Dios no reacciona impulsivamente, evalúa, examina, concluye. El texto dice que Dios vio. Eso indica inspección consciente, no sorpresa, no desilusión repentina, evaluación moral deliberada. Lo primero que Dios señala es que la maldad era mucha en la tierra. No dice que estaba apareciendo, no dice que estaba creciendo poco a poco. Dice que era mucha. La palabra implica abundancia, extensión, saturación. El mal no era marginal, no estaba concentrado en unos pocos rebeldes. Había alcanzado un nivel completamente generalizado. Este es el primer nivel, el pecado extendido. Un pecado que había dejado de ser la excepción para convertirse en la norma de toda una civilización. Pero el diagnóstico no se detiene ahí, desciende más profundo. Dice que todo designio de los pensamientos del corazón era solamente el mal. Aquí entramos en el segundo nivel, el pecado intencional. La palabra designio no describe un impulso momentáneo, no describe una debilidad, describe planificación, propósito, intención consciente. El hombre de aquella era no pecaba por accidente, planeaba pecar, diseñaba el pecado, lo ejecutaba con toda intención. Después, el texto identifica el origen, el corazón. En la Escritura, el corazón no es la emoción, es el centro de la voluntad, del razonamiento y de las decisiones. La corrupción no era superficial. No era un problema de conducta externa que pudiera corregirse con leyes o educación. Era interna, estructural, profunda. El pecado no estaba solo en las manos, estaba en la mente, estaba en la intención, estaba en la voluntad más profunda del ser humano. Luego aparece una expresión devastadora, de continuo, constancia, permanencia, persistencia sin interrupción. No eran caídas ocasionales seguidas de arrepentimiento. Era un estado permanente, un flujo ininterrumpido de pensamiento corrompido, sin pausa, sin lucha interna, sin corrección. Este es el tercer nivel, el pecado persistente. Y finalmente el texto cierra con la frase más absoluta de todas. Solamente el mal. No dice principalmente, no dice mayormente, dice solamente. Esto elimina cualquier zona gris, cualquier esperanza de que quedara algo bueno. El corazón humano había cerrado por completo el espacio para lo bueno. La orientación moral de la humanidad estaba total y absolutamente desviada. Este es el cuarto nivel, el pecado exclusivo. El bien ya no tenía lugar real en el interior del hombre. La maldad era generalizada. El pecado era planificado, la corrupción era interna, la perversión era constante, la orientación era exclusivamente hacia el mal. Esto no describe una humanidad luchando contra el pecado, describe una humanidad alineada con el pecado, aliada con el pecado, enamorada del pecado. No estamos frente a personas débiles que caen. Estamos frente a una civilización que piensa, desea y decide en contra de Dios de manera sistemática, constante y completa. Pero la Escritura no se queda en el diagnóstico general, nos permite ver las prácticas concretas, los pecados específicos que dominaron la vida cotidiana y que hicieron inevitable el juicio. El primero de esos pecados fue la inmoralidad sexual. Desde la creación, la sexualidad había sido diseñada por Dios como parte del orden creado. No era solo biología, era un pacto moral. Estaba ligada a límites claros, a responsabilidad, a fidelidad y a la continuidad sana de la humanidad. Pero en los días de Noé, ese diseño fue abandonado, no de forma repentina.
de forma progresiva y consciente. Génesis describe cómo los hombres tomaban para sí mujeres escogiendo entre todas. El lenguaje es sobrio pero revelador. No habla de pacto, no habla de compromiso, no habla de responsabilidad, habla de apropiación, de selección basada en el deseo, de ausencia total de límites. La sexualidad dejó de estar sujeta a un orden divino y pasó a ser gobernada únicamente por el impulso. Aquí se rompió algo fundamental en la estructura de la creación. La tradición judía antigua confirma esta lectura. Los textos rabínicos preservados en el Midrash afirman que antes del diluvio la inmoralidad sexual se volvió pública, sistemática, culturalmente aceptada. No fueron prácticas ocultas. Se integraron al funcionamiento normal de la sociedad. Los rabinos describen una generación que no solamente practicaba la transgresión, la defendía, la enseñaba, la institucionalizaba. La vergüenza desapareció, el límite se diluyó, la desviación dejó de ser excepción y se convirtió en norma. El historiador judío Flavio Josefo confirma exactamente lo mismo en sus Antigüedades de los judíos. Describe a esa generación como una humanidad entregada al desenfreno y al desprecio deliberado de la justicia de Dios. Para Josefo el problema nunca fue ignorancia, fue arrogancia, fue desenfreno consciente, fue rebelión voluntaria. Cuando la sexualidad pierde sus límites, la sociedad se descompone desde dentro, la familia se debilita, la crianza se distorsiona, la transmisión de valores se rompe. La siguiente generación crece sin referencia de orden, sin modelo de responsabilidad, sin ejemplo de fidelidad. La inmoralidad sexual del mundo de Noé no fue un pecado privado, fue un pecado estructural que desgarró el tejido social completo. Y cuando los límites caen en un área, todos los demás límites comienzan a derrumbarse. Así llegamos al segundo pecado dominante, la violencia, no como un estallido ocasional, no como conflictos aislados, como una condición social permanente, extendida y sistémica. Génesis lo dice con una frase corta pero demoledora. La tierra estaba llena de violencia, llena. No dice que había algo de violencia, no dice que estaba creciendo, dice que estaba llena, saturada, desbordada. La violencia había invadido todos los niveles de la convivencia humana. Se había convertido en el clima normal de la sociedad. La agresión dejó de ser excepción, se volvió sistema. La fuerza reemplazó a la justicia. El abuso sustituyó al derecho. El poderoso se impuso sobre el débil sin freno, sin consecuencia y sin vergüenza. La tradición judía describe este período como una era donde los jueces eran corruptos. Los poderosos robaban sin castigo, la injusticia no era tolerada, era celebrada. Nadie podía esperar protección si no tenía la fuerza para imponerse por sí mismo. La violencia ya no generaba escándalo, se había integrado al orden establecido, se había normalizado, se había convertido en la manera de funcionar. Cuando una sociedad se acostumbra a la violencia, deja de verla como un mal, comienza a justificarla. Comienza a defenderla, comienza a enseñarla. El abuso se vuelve costumbre. La crueldad se vuelve aceptable. La injusticia se vuelve parte del funcionamiento diario. Una sociedad llena de violencia es una sociedad que ya no puede sostenerse a sí misma sin destrucción. Por eso el juicio que vendrá no será arbitrario. Será necesario. Pero aún hay un pecado más profundo. Un pecado que corona todos los anteriores, que los explica, que los sostiene. Un pecado que no siempre se ve, que no siempre se escucha, pero que mantiene en pie todo el edificio de corrupción. Ese pecado es el orgullo humano unido a una indiferencia total y deliberada hacia lo sagrado. La generación de Noé no fue ignorante de Dios, no le faltó revelación, no le faltó testimonio, no le faltaron advertencias. Desde Adán, la humanidad poseía memoria espiritual directa, conocimiento del Creador, recuerdo del huerto, conciencia de la caída, testimonio de juicios previos. Dios no había guardado silencio durante aquellos siglos, habló, advirtió,
Esperó con paciencia inmensa, pero la humanidad no estaba desinformada, estaba endurecida. El corazón no estaba vacío de conocimiento, estaba cerrado a la obediencia. Y aquí aparece la figura que lo cambia todo: Noé. Él no fue únicamente un constructor de un arca, fue un mensajero de Dios enviado al corazón de una generación que ya había decidido no escuchar. Vivió entre ellos durante décadas. Habló, advirtió, suplicó. Y mientras él predicaba, la humanidad seguía comiendo, bebiendo, casándose, comerciando, construyendo, planificando su futuro como si Dios no existiera y como si el juicio fuera un cuento de ancianos. El mensaje fue rechazado, no porque no se entendiera, porque no convenía aceptarlo. Escuchar a Noé significaba reconocer límites, cambiar conductas, someter la vida a una autoridad superior. Y eso era exactamente lo que aquella generación se negaba a hacer. El orgullo se manifestó en su forma más peligrosa, no como una negación abierta de Dios, como una autosuficiencia práctica que lo volvió irrelevante. La humanidad aprendió a vivir como si Dios no tuviera derecho a intervenir. La indiferencia no se expresó en blasfemia constante, se expresó de una forma más profunda y más silenciosa, en la ausencia total de temor. Dios dejó de ser una referencia real para las decisiones humanas. La tradición judía afirma que se burlaban de Noé abiertamente. No fue rechazo pasivo, fue desprecio activo. El mensaje fue oído, pero ridiculizado. El mensajero fue visto, pero ignorado. Mientras Noé anunciaba el juicio, el mundo seguía de fiesta. Y aquí hay un punto que no podemos pasar por alto. El mundo no negó que el juicio fuera posible. Simplemente actuó como si nunca fuera a llegar. Ese es el corazón del orgullo humano. No es decir que Dios no existe, es vivir como si no importara, no es atacar la verdad, es ignorarla hasta que pierde todo su peso. Cuando una civilización llega a ese punto, ya no está simplemente en pecado, está en rebeldía consciente y colectiva. Pero en medio de toda esa oscuridad, hermanos amados, en medio de una civilización que había dado la espalda a Dios por completo, la Escritura introduce una frase breve, casi susurrada entre tanto caos, que cambia el rumbo entero de la historia. Una frase que es como un rayo de luz penetrando la noche más oscura que ha existido. Génesis capítulo 6, versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Pero, esa palabra lo cambia todo. El contraste es absoluto. No se presenta una reforma colectiva. No se describe un despertar espiritual masivo. No se menciona un movimiento de arrepentimiento. Se presenta una sola excepción, un solo hombre. En medio de millones que habían decidido vivir sin Dios, un hombre caminó en dirección contraria, solo, contra la corriente, sin aplausos, sin seguidores, sin reconocimiento humano. Noé no aparece como un hombre perfecto en un mundo malo, aparece como un hombre distinto en un mundo que había perdido toda referencia. La Escritura lo describe como varón justo, íntegro en sus generaciones. Alguien que caminó con Dios. Esas palabras no significan ausencia de pecado, significan coherencia, fidelidad sostenida. Una relación real y viva con el Creador en medio de una sociedad que lo había borrado de su vocabulario. Mientras el mundo caminaba según su propio deseo, Noé caminó con Dios. Mientras la humanidad ignoraba la voz divina, Noé la obedeció. Mientras otros se burlaban del mensajero, Noé se convirtió en el mensajero. Y aquí se revela un principio que debería estremecernos. Dios no juzgó al mundo porque no existiera alternativa. La alternativa existía. Estaba viva, caminaba entre ellos. La vida de Noé era la prueba constante y visible de que era posible creer, obedecer y vivir de otra manera, aún en el peor contexto imaginable. El mundo no podía alegar ignorancia. Tenían la evidencia caminando delante de sus ojos. Noé no predicó en silencio. Durante décadas, mientras construía el arca, anunció el mensaje de Dios con cada acción. Imagina la escena. Un hombre en medio de la nada construyendo un barco gigante sin que hubiera mar.
Cada día de trabajo fue una advertencia visible. Cada golpe de martillo fue una proclamación pública. Cada viga levantada fue un sermón. La construcción del arca fue la predicación más larga, más persistente y más ignorada de la historia humana. El mundo no solo rechazó las palabras de Noé, rechazó la evidencia completa. Vieron la obediencia, vieron la advertencia, vieron los preparativos y eligieron mirar hacia otro lado. La paciencia de Dios se manifestó de manera extraordinaria durante 120 años de cuenta regresiva. No solo dio tiempo, dio señal, dio mensajero, dio oportunidad real de arrepentimiento. El juicio no llegó de forma repentina. Llegó después de una resistencia persistente y deliberada por parte de toda la humanidad. Y cuando finalmente el tiempo se cumplió, Dios hizo algo que establece uno de los principios más sagrados de toda la Escritura. Antes de que el juicio se ejecutara, Dios hizo una distinción precisa. Primero Noé entró al arca, luego su familia, luego los animales que Dios mismo guió, y entonces la Biblia registra un detalle estremecedor. Dice que Jehová cerró la puerta, no Noé, no sus hijos. Dios mismo cerró la puerta del arca con su propia mano. La misericordia se selló de un lado, el juicio comenzó del otro. Dios no castigó al justo junto con el impío. La protección precedió al juicio. La preservación ocurrió antes de la destrucción. Primero Dios distingue, luego Dios juzga, primero preserva, después ejecuta. Este orden no es accidental. Revela la justicia, la precisión y la santidad perfecta de Dios. Este principio se repite sin excepción. Siglos después, antes de que cayera fuego sobre Sodoma y Gomorra, Dios sacó al justo Lot fuera de la ciudad. El fuego no descendió mientras el justo permanecía allí. La destrucción se detuvo hasta que Lot fue llevado a un lugar seguro. Siempre el mismo orden, siempre la misma precisión. Primero la preservación, después la sentencia. Y la Biblia declara que el mundo no entendió lo que estaba ocurriendo hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. No fue falta de información, fue falta de discernimiento, no fue ausencia de advertencia, fue desprecio de la advertencia. Oyeron el mensaje, pero no lo tomaron en serio. Vieron el arca levantarse día tras día durante décadas, pero no creyeron en el juicio. Fueron sorprendidos no porque no supieran, fueron sorprendidos porque eligieron vivir como si nada fuera a pasar. Hermanos amados, Jesucristo mismo retomó exactamente este principio cuando habló del fin de los tiempos. Dijo, así como fue en los días de Noé, así será en los días de la venida del Hijo del Hombre, comiendo, bebiendo, casándose, comprando, vendiendo, construyendo, planificando, viviendo como si la eternidad no existiera, ignorando la advertencia hasta que el juicio llegue de manera repentina e irreversible, pero Jesús dejó establecida una verdad que llena de esperanza a todo aquel que cree. Así como Noé fue guardado antes del diluvio, así como Lot fue sacado antes del fuego, los que pertenecen a Dios serán preservados antes del juicio venidero. El pueblo de Dios no es destinado a ira ni a condenación. Dios conoce a los suyos, Dios guarda a los suyos, Dios preserva a los suyos. Siempre lo ha hecho, siempre lo hará. La pregunta que queda resonando hoy en el corazón de cada uno de nosotros es esta. ¿En qué lado de la puerta del arca te encuentras tú? Porque la puerta del arca no se cerró por mano humana, se cerró por la mano de Dios. Y cuando Dios cierra una puerta, nadie la puede abrir. Hoy esa puerta todavía está abierta. El tiempo de gracia todavía corre. El mensaje de advertencia todavía se proclama. La oportunidad de arrepentimiento todavía existe. Pero así como en los días de Noé, ese tiempo no será eterno. No seas como la generación que vio el arca y no creyó. No seas como aquellos que oyeron la advertencia y la tomaron por exageración. No seas como los que planificaron su futuro sin considerar a Dios. Hoy, ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, Dios te está hablando.
te está invitando a entrar al arca de su salvación, a creer, a obedecer, a caminar con Él como caminó Noé. Contra la corriente si es necesario, contra la burla si es necesario, contra el mundo entero si es necesario, pero con la certeza absoluta de que cuando el juicio venga, tú estarás del lado correcto de la puerta. Hermanos amados, así estamos concluyendo este video. Gracias por habernos acompañado hasta el final. Deseo de corazón que haya sido de mucha bendición para tu vida. Mi anhelo profundo es que por medio de estos estudios bíblicos, cada día crezcamos juntos en el conocimiento de la palabra de Dios. Si este mensaje satisface tu alma y quieres apoyar este ministerio, la mejor manera de hacerlo es dándole me gusta a este video, suscribiéndote al canal y activando la campanita de notificaciones. Es completamente gratis y nos ayuda a seguir llevando la palabra de Dios a miles de personas. Déjame saber en los comentarios, ¿en qué se parece el mundo de hoy al mundo de Noé? Me encantaría leer tu reflexión. Dios les bendiga abundantemente. Y prepárense porque en el próximo video vamos a descubrir algo que casi nadie ha explorado. ¿Qué pasó realmente dentro del arca durante aquellos 40 días de diluvio? La vida de Noé y su familia encerrados con miles de animales mientras el mundo desaparecía bajo las aguas. No se lo pierdan.